Hola, les habla Jorge Risco y esto es Terapia Urbana. En este programa, que es la parte número 2 de la entrevista que le efectuara a la doctora Pilar Oliva, a raíz de la reciente acusación por acoso sexual que la doctora Christine Ford le hiciera al nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh, y que generara una serie de enfrentamientos políticos entre los partidos republicanos y demócratas de los Estados Unidos. A continuación, la parte número 2 de esta entrevista a la doctora Pilar Oliva. En la Corte Suprema más alta y poderosa del mundo. No sé qué opinas tú al respecto. En gran medida, valido tu apreciación, ¿no? Sí, han habido estas cuestiones sobre hábitos cuando se era adolescente o estudiante en la universidad en Estados Unidos que le han restado cualquier cantidad de puntos a su nominación, que el día de hoy ya es un hecho irreversible, ¿no? El día de hoy ya es un juez de la Suprema juramentado, por lo tanto el sistema americano va a tener que convivir con este señor por el resto de sus días hasta que llegue a la edad de jubilación. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero nos deja entonces en un dilema mucho mayor. Ya nos olvidamos de la doctora Ford, que a los 15 años tomaba solamente una cerveza y parece que se iba a las fiestas sin saber cómo iba y cómo regresaba, sin el conocimiento de su padre. Y por otro lado, el acusado, que es un juez que efectivamente aparentemente ha sido pues un gran bebedor que además habría cometido perjurio. Y dejo este tema porque nos lleva al otro, que es el sistema político. Yo he visto, en mi apreciación, por supuesto, política, cómo los senadores demócratas de Estados Unidos, cuando interrogaban a la doctora Ford, de los 5 minutos que tenía cada uno, se dedicaban 3 o 4 minutos a elevarla y a hablar maravillas de ella, y al final hacían 1 o 2 preguntas como máximo. Por lo tanto, la idea que a mí me vendieron es de que ellos tenían una agenda política de protección a la doctora Ford, y que además de una pregunta que yo me pongo a pensar, si yo soy una persona cuya misión como senador del comité judicial del Senado es averiguar para encontrar la verdad, ¿cómo puedo yo en el proceso de interrogación ponerme en el plano de alabarla a la persona acusadora y más bien fustigar al acusado? Eso a mí me llamó poderosamente la atención. No sé si estamos de acuerdo ahí, Pilar, o no. No, sí, estamos de acuerdo. Yo también lo noté, así como noté que, por ejemplo, este senador, Lindsey Graham, por poco y no le pide disculpas en nombre del país a Kavanaugh, ¿no? O sea, hay mucho de politics involucrado en esto. O sea, claramente los demócratas no quieren a un republicano en la Corte Suprema y viceversa. O sea, creo que es válido que salga esta mujer a decir lo que se supone que le pasó, pero ya de un bando y del otro, quiero decir, los republicanos y los demócratas usan estas situaciones como caballitos de batalla, ¿no? Entonces ves a los demócratas con un cuestionamiento totalmente flexible y cándido y pidiéndoles disculpas y aprovechando el 75% del tiempo que tenían para hacer preguntas para ensalzar su imagen y victimizarla. Y los republicanos, a su turno con Kavanaugh, también se dedicaron a no cuestionarlo y a simplemente pedirle disculpas, ¿no? Eso es algo que se ve mucho aquí y creo que en Perú también, ¿no? Sí, en efecto. Por eso, en resumen, desde mi óptica, perdió la doctora Ford por no haber encontrado los argumentos suficientes para sustentar su acusación. Perdió el juez Kavanaugh por haber violentado una investigación, violentado verbalmente una acusación del comité fiduciario de los Estados Unidos, y también porque claro, sale que tenía este hábito de bebedor. Para mi óptica perdió también el Senado. Perdió el Senado, desde mi óptica, en ambos bandos, ¿no? Porque uno es que eran los llamados a investigar, más bien se dedicaban a ensalzar a la acusada, y los otros lo único que hacían era básicamente justificar lo que el juez quería justificar. Por lo tanto, perdió el Senado. Y hay un quinto elemento
que a mí me llamó más poderosamente la atención es, finalmente, ya para ir acabando, es lo polarizado que está el país. Porque hemos visto a un quinto actor, más allá de la doctora Ford, más allá del juez Kavanaugh, más allá de los representantes conservadores republicanos, los liberales demócratas, el quinto actor han sido estas ONGs pro todo, pro vida, pro aborto, pro todo. Y esos han hecho un escándalo que ha sido también manipulado económicamente por los grupos de interés político sustentado o respaldado en ciertos poderes económicos, ¿no? ¿Cómo es esto posible, ya para terminar, Pilar, cómo es esto posible que en los pasadizos del Senado de los Estados Unidos se hayan permitido banderolas, que los manifestantes ingresen, encaren a los senadores, los señalen con el dedo y les levanten la voz? Eso es inadmisible, eso dicen que nunca se ha visto. No sé si también ahí logramos coincidir, porque en los 4 puntos que hemos tocado hemos coincidido en gran medida, y faltaría solamente, para tranquilidad mía y evidentemente para apurarme a tomar mi cervecita, es si coincidimos también en este último punto de los activistas. Sí, a ver, yo creo que este tema de los activistas tiene varias aristas, y la que a mí más me preocupa, siendo yo, como sabes, liberal demócrata, más tirada hacia el centro que hacia el extremo izquierdo, es que hay esta tendencia, que ya es un patrón, de que si alguna mujer sale con una denuncia de agresión contra cualquier hombre, hay esa tendencia a creer que es cierto. Sin pruebas, sin argumentos, sin ningún tipo de cuestionamiento, salen estos abanderados, como bien has dicho, activistas, ONGs, a decir, sí, te creemos. A propósito de esta mujer Ford, ha salido el hashtag en Twitter, que seguro estás familiarizado con él, I believe you, cuando la mujer nunca pudo probar nada. Que es terrible, o sea, para mí es terrible que baste que tú digas que alguien te violó, te tocó, o hubo algún tipo de abuso, para que automáticamente tu testimonio sea cierto y irrefutable. Eso por un lado. Yendo en concreto y la negación absoluta de un principio que debe ser una regla en un país demócrata, y es la presunción de inocencia, ¿no? Que aquí se dobló en 100 y se botó en el tacho. Y por otro lado, lo que pasó con este senador, al que 2 mujeres que decían haber sido víctimas de abuso sexual, que lo encararon en un ascensor, y luego la protesta que ha habido por la confirmación del juez Kavanaugh, todo es parte de una nueva era, creo yo, donde la gente, a través de social media y de estas barreras que ya no existen, porque puedes ver, escuchar todo en tiempo real, lo que está pasando no solo en la política, sino en otros ámbitos, hace que crucemos la línea, ¿no? Yo veía lo que le pasó a este senador republicano en un ascensor, que el pobre no sabía para dónde ir y no supo contestar, y creo que ha pasado a la historia un poco como un cobarde. Es un retrato de lo que se viene en lo sucesivo, libertad de expresión al máximo, y creo que se cruzan muchas líneas de respeto y de comportamiento apropiado, ¿no? Es algo que me ha quedado grabado en la memoria, porque nunca se había visto, como bien has dicho, que a un senador se le afrontara de esa manera. Ese senador es el senador Flake, que él fue el que propuso en las reuniones finales de que se le diera una semanita, pues, yo no sé si una semanita para tomarse una cervecita, pero él logró poner en la agenda, en completo acuerdo con el senador Kuhn de los demócratas, lograr esta semana de investigación suplementaria, como se le llamó, ¿no? Pero creo que fue acertado, creo que ahí sí ganó puntos, porque ha permitido a todo el mundo encuadrar el tiempo y evitar que el día de mañana hayan excusas de otra naturaleza, que se quiso cerrar este caso sí o sí. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión, como digo, que yo me he quedado realmente sorprendido de la polarización
que hay actualmente por todos esos actores, ¿no? Yo te acuso sin pruebas, yo voy, juramento de decir la verdad, pero de repente estoy diciendo una mentira, como los comités fiduciarios que llevan la responsabilidad en el Senado norteamericano de representar pues al país, actúan con absoluta parcialidad en su proceso investigatorio. Pero yo quiero ya cerrar con una pequeña anécdota que me llamó poderosamente la atención. En este momento no recuerdo cuál es el nombre de una de las amigas de la doctora Ford que supuestamente estuvo en la fiesta. No me acuerdo porque se han dicho 5 o 6 nombres, ¿no? Uh-huh. Salió en la televisión la expareja de esta señora, a la cual la doctora Ford se refirió como que haber estado también en esa fiesta donde supuestamente la asaltaron sexualmente. Sí, esta persona negó haber, dijo que no recordaba, de ese evento. Pero cuando entrevista a su anterior pareja, hoy es un señor ya vuelto a casar y todo, habló de que esta señora con la que estuvo involucrada sentimentalmente era una persona tan extraña, que inclusive le pedía que la golpeara. Y cuando este señor se separa, eso lo ha contado en la televisión, y cuando se separa de esta señora y se vuelve a casar y vuelve a tener un hijo, esa señora lo ha acosado al señor durante un tiempo, diciéndole que iba a matar al hijo de su expareja. ¿Te das cuenta de la violencia? Entonces, estos personajes que te presentan con unos pergaminos maravillosos, ¿no? Yo tengo un PhD en no sé cuánto, en las finales puede ser también por ambos lados o por todos los lados personajes realmente siniestros, ¿no? Sí, claro. Alguien me comentaba el otro día que este juez con una carrera intachable le estaban destruyendo la vida. Y lo cierto es que puede ser una psicóloga que dicta en una universidad de renombre y tener, como dices tú, el mejor pergamino en credenciales. Puede ser un juez que está por llegar a lo más alto en su carrera y tener trastornos y patologías de lo más deplorables. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, como dices, o sea, parece que en ambos lados hay cuestiones poco claras y bastante turbias, pero bueno, ya hay una decisión, creo yo, lamentable, no porque crea que Kavanaugh sea un violador o un abusador sexual, sino porque creo que había la duda razonable como para no confirmarlo en la Corte Suprema. Lamentable lo que ha pasado, pero así funciona el sistema americano y será, como dijiste tú, juez de la Suprema hasta que se retire en, no sé, 30 años probablemente. Si yo me he quedado impresionado, Pilar, sobre este caso, yo que no vengo de las canteras de la ley, sino de la ingeniería, tú como abogado y el resto de tus colegas se deben haber quedado absolutamente sorprendidos de este quiebre casi medio constitucional, casi medio ilegal de tomar decisiones al más alto nivel de los Estados Unidos. Este es un caso, Pilar, antes de pedirme para decirte que yo creo que hay que mirar para adelante porque lo hecho está, no hay forma de retrocederlo, pero creo que hay que retornar al camino de si tú me acusas a mí, pruébamelo, pues yo no tengo por qué hacer el esfuerzo de demostrar que tu acusación sin corroboración es verdad, pues, ¿no? Y eso rompería la gran base de la legalidad americana si es que esto se vuelve a futuro de esta manera, o toma como ejemplo esto, ¿no? Y esto va a servir para escribir décadas esta sesión o este evento de 10 días que va a ser pues uno de los más analizados en los anales de los casos judiciales en los Estados Unidos, ¿no? Tus palabras finales, Pilar, para ver si coincidimos en este último punto también, porque jamás he tenido un entrevistado donde coincidió tan bien. Así que, por favor, dame tu impresión final. Sí, creo que tu apreciación es correcta. Coincido con que se están perdiendo muchos de los lineamientos legales necesarios para un debido proceso, ¿no? Como decía antes, la presunción de inocencia se esfumó o más bien la tiraron en el tacho y acá esto ha sido simplemente una pugna política para ver si lograban sacar al candidato de los republicanos a la Corte Suprema.
Como te dije, no creo que han debido confirmar a Kavanaugh por razones diferentes, no creo que se ha establecido de forma suficiente que él haya sido el autor de esta agresión sexual, pero sí creo que se está polarizando mucho las posiciones respecto a agresiones sexuales y en general respecto a todo, y se está olvidando que para acusar a alguien y para probar algo se necesitan pruebas suficientes, no simplemente un testimonio, porque caemos en lo que acá se conoce como el he said, she said, ella dijo, él dijo, y todo está en el aire, ¿no? Gracias por invitarme, ha sido muy interesante conversar contigo de esto. Muchas gracias, Pilar, gracias por tu participación. Hasta una próxima entrevista en la cual tendremos el gusto de que te puedas dirigir a nuestros oyentes con tus interesantes comentarios. Que tengas muy buen día, Pilar, muchas gracias. Esta sesión de terapia urbana ha terminado. Me despido hasta la próxima sesión en la cual intentaremos recuperar algo de tranquilidad y alegría que no son tan necesarios. Hasta la próxima.